agradecida siempre de su compañía. Acá estamos con Marcia y con un invitado muy especial que vamos a tratar temas muy interesantes, como por ejemplo los grupos de coexistencia o el coexistir y las comunidades de cuidado y algunos otros términos como la simpoiesis, que a mí me llamó bastante la atención. Para conversar estos temas vamos a tener hoy a Patricio Alarcón Carbacho. Muy bienvenido. Él es académico de la carrera de Psicología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud acá de la Universidad Central. Es doctor en Educación y magíster en Educación. Es psicólogo, profesor en Educación General Básica, convención en Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de Enseñanza Media, convención en Filosofía, profesor de Educación Especial y Diferenciada y Antropología. Estamos muy agradecidas, Patricio, de que hayas aceptado esta invitación y que nos estés acompañando para conversar estos temas súper interesantes y que muchas veces se desconocen dentro del área de las ciencias de la salud, principalmente. Soy yo el agradecido por esta oportunidad de compartir esta mirada. Bueno, primero, siempre acá a todos los invitados y a las invitadas les preguntamos, ¿qué te motivó para tomar el camino primero de una actividad, una profesión que tiene que ver con el cuidado de otras personas? Sí, una muy buena pregunta. Yo creo que aprendí a poco andar de que esto que yo llamo como la teleontología, ¿cuál es el sentido de ser en el mundo? ¿Ya? Cuando hablo a nivel de ser, hablo cuando lo esencial, de lo que va más allá de lo que uno sabe, tiene o hace. Y de pronto me di cuenta que si uno elegía como camino una profesión que tenía obviamente beneficios personales, se crece, se aprende, se transforma, pero que tiene como un componente agregado favorecer el bienestar integral de otros, sentí que esa motivación, esa energía que se requería para enfrentar este desafío de formarse, se multiplicaba por 100. Y bueno, y lo he puesto en práctica siempre. De hecho, creé un concepto que está dentro del título de este libro, el primero, que es de progimología. Bueno, primero contar que eres autor de... Ah, sí, claro. En el fondo, como la educación ha sido mi gran pasión también, porque creo que la educación es, como dice Pablo Freire, es transformar a los que van a transformar el mundo. Siempre he pensado que no se debe enseñar nada en ningún colegio, ni desde la sala cuna, que no tenga como objetivo el bienestar de otros. Obviamente que el malestar no hay ni considerarlo, pero yo tengo que aprender cosas que efectivamente generan un cambio positivo, además inseparable. Cualquier cambio positivo o transformación de bienestar integral, de salud de todos los planos, en mí va a ser bueno para los demás. Yo también ahí, lo menciono al tiro, hay un principio que siempre me cautivó, que es de Edgar Morin, el creador del paradigma de la complejidad, que es el principio, tiene varios principios de la complejidad, pero el principio de lo gramático para mí es cautivante, que tiene que ver con esto. Este principio, que también se llama unitas múltiples, indica que siempre todo esto es la parte y la parte en el todo, en lo biológico, en lo social, en todos los contextos. Entonces, Morin dice que cuando una persona expande su conciencia hologramática, se transforma en una persona simultáneamente digamos, responsable y solidaria, porque toma conciencia de que todo lo que dice, hace, piensa, favorece o desfavorece la salud, el bienestar, la vida en el planeta. Y así es siempre. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, de que lo que yo hago, pienso, yo soy una parte de un todo, como una gota dentro de un horizonte o una nota dentro de una sinfonía, si hago cosas positivas, diría Morán, si hago cosas que favorecen la vida, hay muchos indicadores de saber que es positivo. Para mí tiene que ver con la vida y tiene que ver con los principios, aunque sean medio aristotélico tomista, del ser, bien, verdad, belleza, unidad. Entonces, eso me ha marcado mucho, y esta mirada mía tiene mucho de ese principio hologramático. Sí. Interesante eso, Patricio. Bueno, en primer lugar, saludar a Carolina, saludar a Patricio por el honor de acompañarnos el día de hoy. Es un privilegio poder conversar contigo.
hoy día en este programa, bueno, además por toda tu experiencia, sí. Ya Carolina decía, súper amplia, distintas profesiones, bueno, 2 libros también, ¿cierto? Uno que lanzaste, conversábamos en 2015, y uno que estás prontito a lanzar. Ahí nos vas a dar el título, nos vas a comentar. Gracias. Pero interesante esto que señalabas de Morán, cómo somos parte de un todo y cómo eso, tener esa conciencia permite expandir nuestra comprensión, ¿cierto? Y bueno, desde eso si nos puedes ir comentando, bueno, ya relevamos tus 2 libros, pero cómo esto se ha desplegado en tu escritura, ya teniendo aquí también tus 2 hijos, ¿cierto? Que son tus libros, tus textos, cómo esto que te, digamos, ha influido tanto en tu pensamiento, están marcados también en tus escritos. Sí, bueno, esta sensibilidad por compartir partió cuando yo era profesor de aula. Yo para estudiar todo lo que he estudiado siempre he trabajado de profesor. ¿Cuánto tiempo ejerciste docencia? Bueno, todavía ejerzo. ¿Todavía ejerces? ¿Sí? Sí, todavía ejerzo. Lo que quería decir es que, a ver, es como complicado, por el tiempo es difícil explicarlo, pero quiero decir que claro, yo empecé a trabajar un tiempo en que uno podía trabajar como profesor interino, sin título, ¿ya? Sin título. Y entonces, primero, se dice mucho que el profesor, por mucho que estudie, suele copiar a sus profesores. Es un aprendizaje vicario clásico, conductista. Entonces yo hacía lo mismo, hasta que los estudiantes me transformaron. Me hicieron ver que ser controlador, imponer, autoritario, me lo enseñaron con amor, ¿ya? En otro libro que no está acá, que se llama Pedagogía de la Coexistencia, yo relato este hecho que no me gusta relatarlo porque para mí es casi emocionante, porque fue por punto de quiebre. Entonces, claro, yo era muy valorado, reconocido en ese espacio educativo porque era muy disciplinado, cumplió con todas las tareas. Y entonces me gustaba hacerme cargo de todo. Y en una ocasión, coexistencial, a un estudiante, que me acuerdo de él, su cara, su nombre, le di una bofetada porque ridiculizó, hizo algo ofensivo en el acto inicial al himno nacional. Y ese mismo día, él con sus ojos me hubiera destruido, ¿ya? Porque en esa época la educación no estaba tan regulada, tenía como 2 años más que yo, menos que yo, perdón. Yo tenía 18, él tenía 16. Y yo me quedaba en un programa hasta la noche ahí de trabajo, y era el Salto en la noche, era la Quinta Bella, donde tenía una fama enorme de delincuencia, y yo esperando solo ahí, lo veo venir a él. Y yo estaba en su territorio, en su espacio, en su contexto, en la noche, y él viene con algo, una bolsa, y yo digo que no me vea, que no venga para acá, y camina directamente hacia mí. Y en la bolsa me doy cuenta al andar que traía pan, y me dice simplemente: hola, profe, ¿quiere una marraqueta? Entonces terminamos comiendo en la corneta de esa marraqueta, y me dio a entender de que había otro tipo de poderes, otro tipo de jerarquía, ¿ya? Que era el bienestar del otro, que era el respeto del otro. Bueno, ahí entra mi maestro Maturana con toda su biología del amor, que lo conocí infinitamente años después, pero ahí empezó ese sentido y esa transformación. Entonces yo desde esa edad empecé a escribir mucho en la revista de Educación, los primeros artículos sobre, no sé, sobre disciplina escolar, sobre el niño etiquetado, sobre el niño tímido. Escribí mucho, ¿ya? Y tuve muchos temas actuales, pero era porque los estudiantes, era capaz de leer. Ahí viene esta simpoiesis, ahí viene esta recursión, abierto al otro, ¿ya? Entonces el otro me decían que necesitaba, y escribí muchos libros también libros de expresión poética, de expresión emocional, de esa época lo escribía. Claro. Que nadie los compraba, y nadie, porque el desarrollo emocional no era importante. Han cambiado las cosas, pero me esperaba mucho tiempo para que tomen el lugar
que se merecen, digamos. Sí. O sea, tú estás desde el principio ahí sembrando todas estas visiones que actualmente están en mucha vigencia, por lo menos en términos intelectuales y con hartos desafíos en la práctica, sí. Uno los puede ver en la actualidad. Yo creo que el primer artículo sobre inclusión, que se llama El niño etiquetado, estoy hablando del año 80 y tanto, 83, y también el desarrollo emocional. Hay unos que todavía están pendientes, que tienen el lenguaje expresivo y poético. Hoy día me doy cuenta que el lenguaje que permite comunicar las cosas de mejor manera, porque nosotros sabemos que los lenguajes son infinitos, los tipos de pensamiento también. Entonces, muchos nuevos jóvenes, niños, que desgraciadamente les ponemos un membrete, tienen una condición que nos enseña que hay otros lenguajes, que hay otras formas de realidades y otros tipos de conciencia, y nos abren un mundo. Estuve el martes en un lanzamiento de un libro que yo prologué, se llamaba Libre, que es la historia de una mujer, historia familiar, porque es la historia de ella, con ese diagnóstico de autismo, y sus 2 hijos. Entonces es una historia personal y familiar del autismo, un libro conmocionante, impresionante, pero donde uno ve toda esa multiversidad maravillosa con los miles de talentos, otro lenguaje. O sea, si uno llegaba a ver ese lanzamiento del libro, se encontraba con una serie de elementos que ella creó que eran otro tipo de realidad, otro tipo de lenguaje. El libro está lleno de poesía y de imágenes. O sea, empiezan a usar otro lenguaje. Yo creo que el uso de nuevos lenguajes, porque sabemos que este lenguaje puede expresar muy pocas cosas, ¿ya? Lo dice de es más bien limitado, claro, es más bien limitado. De hecho, cuando uno tiene una emoción, lo dice, o sea, no lo puedo expresar en palabras, ¿no? Con este lenguaje no se puede expresar nada que tenga que ver con el sentir, ni sensorial, ni emocional, porque no se puede transmitir lo que uno siente con este lenguaje. Se puede hablar, transmitir información, conocimiento, que eso no es comunicarse, eso es notificarse. Entonces el lenguaje comunicativo, o eso lo dice nuestro querido Maturana, le llama, ¿verdad?, las redes de conversaciones, siempre es integrar el lenguaje y el emocional. También lo dice, digamos, por Václavic, es un mundo axioma. No puede separarse el contenido, que es lo que dice nuestro lenguaje y el pensamiento, de la relación, ¿verdad? Entonces, pero eso lo he ido aprendiendo en el camino, ¿ya? Pero sí he logrado darme cuenta, por lo que veo en mis estudiantes, lo que es relevante. Lo que es relevante explorar, lo que es relevante estudiar. La verdad es que ellos son mis maestros, ¿no? Yo tengo que poner bibliografía, porque he aprendido más de mis estudiantes que de los libros, sin duda. Sí, mira, y eso se queda expresado en esta historia que tú cuentas de la marraqueta. Sí. Como la expresas ahí tan poéticamente, es que uno logra palpar algo de ese momento. Yo lo voy a honrar, se llama Julio Kessel Martínez, que siguió siendo mi amigo. ¿Sí? No, sí, o sea, yo le expresé mucho cariño porque después seguimos vinculados. Pero esta historia, a ver qué me dijiste, me inspira, me emociona, lo voy a buscar. Y va a ser que está aquí en este libro, en otro. Está él ahí. Está. Sí. Sigue estando. Todos pertenecemos a mi maestro. O sea, todas las experiencias las llevo conmigo, ¿ya? Son transformadoras. Pero tienen que ver con eso, con un sentir, con conectarse con la belleza, con el bien, con la verdad, con el ser único de ese ser. Ya, la única mirada única, eso y queda. Y eso transforma y perdura eternamente. Y se puede transmitir al infinito. Sí. Es como mirar el lado positivo del ser humano, que todos pueden dar lo mejor de sí, en vez de pensar que claro, dar lo peor. Desde esta mirada existencial, siempre el ser en sí, o la persona, el ser esencial, es bueno. Bien a lo que usó, digamos. Claro, porque nadie nace odiando a nadie, ni prefiriendo nada. Entonces, yo creo que siempre está ese ser en sí, esencial. O sea, es más, para que pueda existir tiene que estar ese ser. Siempre hago una metáfora. Si el ser lo pasemos a una metáfora que es una golondrina azul, esa persona nunca va a existir si empieza a hacer cosas de gallina blanca o a aprender cosas de conejo amarillo. Solo podrá existir si existe como golondrina azul, haciendo cosas de golondrina azul, amando como golondrina azul, teniendo una profesión de golondrina azul. Eso también ha sido trabajado por algún enfoque humanista, como la logoterapia, que se llama
Pero un poco más, sí, era llamado vacío existencial cuando uno no hay congruencia entre mi ser y mi existir. Yo digo, yo ahora quiero coexistir. Porque de eso estamos carentes. Eso es lo que enferma al mundo, en general enfermedades. Por eso yo hablé de Morán, de este principio logramático, pero que él plantea de que el modo de mantener esa conexión consciente es a través de lo que se llama poesía de la vida, que es mantenernos comunicándonos, mirándonos a los ojos. O sea, nosotros hoy día miramos 70% pantalla y no ojos de otro, ¿ya? Morán cuando vino todos pensaban que hablar de todo su pensamiento, los principios, no sé, recursivos, de doble dialéctica, y simplemente habló de la necesidad de encontrarnos, de lo terrible que es cada día se encuentran personas muertas en su cama después de 30 días, y justamente por el vecino que vive al lado. Soledad. Sí. La soledad hoy día mata más gente que toda la enfermedad, ¿verdad?, catastrófica. La desconexión. Bueno, eso habla de lo que tú decías, pues el aislamiento de la sociedad. Claro, la no coexistencia. La no coexistencia, sí. Por eso dice ahí, lo que salvaría el planeta y la salud, la vida personal y planetaria es la coexistencia. Bueno, Morán lo dice claramente, poesía de la vida, y eso es lo que yo practico en estos centros, hacemos poesía de la vida. Y bueno, también lo dice Maturana, cuando él habla de una convivencia, transformación en un convivir amoroso. Pero eso define educación, define salud, define todo. Pero es amoroso. ¿Ya? Y ese amoroso que conlleva primero, como dice, conversación, o sea, transformación en un convivir. El convivir para él existe solo en nuestra red de conversaciones, cuando se convive, ¿ya? Y este amoroso, él pone el elemento de que también es lo que dificulta mucho el convivir. La dificultad de aceptar lo distinto, lo diferente. La diferencia es lo perfecto, porque en la medida que cuesta mucho interactuar con otro, que no piense como yo, que no sienta como yo, que no sea del mismo partido político, que no sea del mismo club. Y eso es puro narcisismo finalmente, pura negación. Imponer. Porque, claro, o sea, cuando yo quiero, o sea, y eso, yo hago esta distinción porque a veces se confunde. La distinción es que cuando hablamos de coexistencia, hablamos de amor, voy a hacer otra metáfora, hice una metáfora con la golondrina azul, ¿ya? Bueno, un gato amarillo, ¿ya? Azul con amarillo, ¿ya? Entonces uno piensa que la coexistencia o el amor es cuando el azul y el amarillo hacen un verde. No. Eso se llama colusión en verdad, en psicología y una psicopatología social. Es un pseudo amor. Porque al hacer esa función hay dos que desaparecen, ¿ya? Claro. O sea, hay una doble negación de dos identidades. No, claro, no se mantiene la identidad. Sí. Hay un verde, pero esa es la relación, es la conversación, Sí. es el encuentro, es la coexistencia. Como un baile de colores. Es un baile de colores, claro, es un acoplamiento estructural congruente, digamos. Sí. ¿Ya? Sí, eso le da movilidad. Sí. Claro. Claro, para que ese verde sea verde, yo en interacción, yo amarillo tengo que respetar, hacer todo lo posible porque se siga siempre azul. Pues si desaparece mi azul del otro, desaparece el otro, da que azul o amarillo, se quedó solo. ¿Ya? O si yo me transformo en el otro, siendo azul en amarillo, desaparezco yo de la relación. Entonces son soledades de a dos, ¿ya? Son puras relaciones conducidas psicopatológicas. Entonces es imprescindible, porque en el acto de validar al otro en su diferencia también me valido yo. Ahí puedo hacer una relación coexistencial. O sea, la golondrina azul y el gato amarillo puede ser un gato golondrina verde increíble en el instante y en el tiempo en que están coexistiendo. No existe otro tiempo. Ahora, las personas usualmente están en ese espacio. Hay golondrinas azules y gato amarillo que han tenido hijos, 4 hijos que han vivido 20, 40 años atrás juntos y que nunca jamás han coexistido. Eso el teatro del absurdo, el existencialismo, ¿verdad? Tiene tantos ejemplos maravillosos porque usa el lenguaje del arte y explica mejor, ¿ya? El teatro del absurdo de Ionesco, por ejemplo,
expresa muy bien, tiene historias como esta, de personas que de pronto en otro país se ven por primera vez. Sí, porque dice Flores, los extranjeros ven transparente en otro país. Claro, porque empezáis como, tengo que aprovechar la plata que estoy pagando, entonces empiezas a ver las nubes que están, las mismas que están en tu casa, pero ahí las ves. Sí. Pero ver no significa ser ni coexistir, es solamente un proceso cognitivo. Y yo creo que ese es también un problema, que nosotros somos muy epistemólogos. Lo conversamos el otro día. Sí. Claro, hablamos mucho del conocimiento, o sea, si hacía una clase de existencia o de ontología de ser o de coexistir, hablar más de las teorías, de los filósofos, de cómo se conoce el ser. Claro. No cómo se siente y se vive el ser, no solo cómo se es, cómo se conoce el existir, los tipos de existencia. No se enseña a existir. ¿Ya? Además, se puede enseñar a existir entre comillas, pero se puede enseñar a ser porque se es siempre. Es como autodescubrirse. Bueno, el humanismo lo dice, es como actualizar, basándose un poco, obviamente, en Aristóteles. Pero más que eso, es recuperar. Tiene mucho que ver con el niño interior, porque uno cuando era pequeño tenía todas estas cualidades, ¿ya? Todas las propias del ser en plenitud. Por ejemplo, un niño es sabio. Sabiduría, en términos estrictos, no tiene que ver con el conocimiento. Sabiduría es aquello que traemos nosotros, que nos conduce siempre hacia la vida, la salud, la felicidad, el bienestar. Le hace bien. Eso lo traemos. Sí, o sea, lo que le gusta. Nuestras células son sabias. Bruce Lipton diría son inteligentes. Por eso, y Varela diría que tienen la teología hacia la vida. Son todas biocéntricas. Son sabias, saben todo lo que hacen y deciden. La estructura biológica es hacia la vida. Y nosotros somos seres biológicos. ¿Desde cuándo perdimos? Nos peleamos con nuestra naturaleza y con la naturaleza la destruimos y nos olvidamos que somos seres naturales. Si nos conectamos con el ser natural, con la biología del amor, por supuesto que vamos a ser muy sabios, porque no vamos a hacer nada que destruya nada, porque cualquier cosa que destruyamos que nos rodea nos destruye a nosotros, y tampoco nos vamos a destruir nosotros porque somos parte de esa naturaleza. Entonces, esa es, bueno, se dan cuenta, por eso estamos más en la educación, porque hacer una educación para la vida, o sea, yo creo una educación que enamora de la vida, que recupera el amor a la vida, porque nosotros nacimos amando la vida, es una educación perfecta, pues es de sabio, no hay nada más que saber que eso, claro. Interesante. Bueno, tenemos harto que conversar. Bueno, preguntarle a los grupos de coexistencia también. Sí, dejar ahí quizás si quieres dejar alguna pregunta abierta antes de ir a la canción. Pero a mí se me van ocurriendo. Yo me salgo siempre la pauta. A mí me encanta. Es un de conversación, tenemos que dialogar. Sí, lo que pasa es que te iba a preguntar principalmente, son dudas que me vienen como persona unisilvestre. No es que tenga que ver como con lo académico, sino que tiene que ver como con cosas del día a día. Por ejemplo, ver el sistema educacional. Lo veo en mis propias hijas, lo veo en participaciones que he tenido de repente al ir y la sensación es muy desoladora del sistema educativo, es de una profunda desolación y de una desconexión dentro del sistema entre los estudiantes, poca alegría de parte de los niños, poca alegría de parte de los profesores. ¿Cómo se puede ir transformando, o si tú has podido vivir, porque tú lo viviste también esta transformación, pero son como casos casi puntuales y es un sistema completo que está en contra de esos casos puntuales? Muy incluso bien. Ha hecho un buen diagnóstico de la educación. Sí. Este libro tiene un capítulo que se llama De una educación tanática a una educación para la vida. Te doy algunos datos terribles. Gregory Bateson, que es este gran padre de la ecología de la mente, decía: los profesores son portadores del beso de la muerte. Dice, ¿cuál es la pauta que conecta? Y es verdad. Villon Rivière dice, la educación es un sistema creado deliberadamente para enfermar, o sea, para matar. ¿Ya? Entonces, bueno, y si tú hacia un colegio llegan colondrinas azules, camellos verdes, y esta educación homogenizada, en hormógena, los convierte a todos en ovejita gris, obediente, pasiva, y receptáculo de información, los mató también. Mató su identidad, su ser. Entonces los convierte en este gran, como dice Churjad, este infierno del igualismo, en este ladrillo del muro. En este libro hay propuestas.
Ya, de la pedagogía, por eso muchos llaman esta pedagogía la pedagogía de la vida. Claro, la vida se ha de coexistir, pero para coexistir primero hay que ser. Y casi todos, como dice Sartre, nos morimos sin nunca saber quiénes somos. Porque siempre los sistemas que nos rodean, los sistemas de control de influencia social, que son todo, la iglesia, la familia, la escuela, nos tratan de convertir en lo que ellos quieren que seamos. Entonces uno nunca es lo que es lo que otro quiso que yo fuera. Y eso significa que ya no pienso como soy, ni siento como soy, ni amo como soy. Y nadie me va a amar por lo que soy, porque yo no sé quién soy. Entonces, es un camino que hay que modificar, pero no es fácil. Ya, porque si uno ve los principios del orden, de la educación, dice aprender a ser, pero ya está mal planteado. Todo lo demás depende de que yo sea. Cuando yo soy, porque bueno, la escuela Frankfurt habló mucho de esto, ser y tener. Uno piensa que teniendo, mientras más tiene, más es, mientras más sabe, más es, mientras más hace, más es, y tenemos todo, tenemos una sociedad del cansancio porque estamos llenos de estrés, al límite, estamos llenos de cortisol, cero telomerasa, y de telomerasa necesitamos para estar jóvenes, ¿verdad? Se alarga nuestro... Claro, eso, premio Nobel por esa investigación. ¿Y cómo se aumenta la telomerasa y los telómeros? Coexistiendo, compartiendo, relacionándonos, claro. Bueno, hay muchos datos terribles, pero muchos datos bonitos también. Por supuesto, siempre. Vamos a ir rescatándolo. Vamos a ir a la primera canción. Esta canción es de Natalia Lafourcade. También es una canción que trata principalmente sobre la paz interior, esta búsqueda, este reencuentro como con la vida. Y vamos a escuchar El lugar correcto. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Bien, estamos aquí de vuelta conversando con Patricio Alarcón, muy entretenidas aquí en el Entremedios, pero también al aire, ¿cierto? Conversando temas muy interesantes y muy necesarios en la sociedad actual. Y queremos preguntarte, Patricio, por los grupos de coexistencia, estos grupos que tú ya tienes hace algún tiempo, con redes amplias, si nos puedes ayudar como a entender, a difundir también el trabajo que ustedes están haciendo. Agradezco mucho esa pregunta porque me gustaría mucho, primero que yo en Melipilla creamos, con la ayuda de Luis Weinstein, que es un médico psiquiatra, poeta, educador, tiene 93 años y nunca ha dejado de ir. Ahí hacemos una reunión una vez al mes con él. Él creó, tenemos muchas afinidades. Yo creo la coexistencialidad, creó la mistosofía, que ha escrito mucho de eso. Entonces, lo que hicimos fue crear un lugar que yo llamo círculos coexistenciales, pero que se han ido multiplicando. La idea es que cualquier encuentro, el más cotidiano de todas las personas, cada día, sean ojalá ese tipo de encuentro, ¿ya? Y hoy día lo hablaba con un estudiante, que claro, entonces acordábamos que tiene que ver con la realidad con y sin paréntesis maturana, no sé, ontoepistemología, y de pronto le decía, es tan simple como esto, mira, aprender esto. Cuando llegue a tu casa, mira a tu mamá, en silencio los ojos, ojalá durante un minuto. Te aseguro que ella va a llorar y que nunca más va a olvidar ese momento, porque ahí porque ella se va a sentir vista, ¿ya? Y ella se puso a llorar. Se dio cuenta que era eso, porque uno finalmente ya no se mira a los ojos, no se saluda protocolarmente, ¿ya? Entonces me di cuenta que, claro, al inicio cuando hacía estos círculos la gente hablaba más bien de sus títulos, de sus saberes, ya de lo que había publicado, etcétera. Y de pronto, bueno, empezamos a ir, fue estudiantes de la Central. También fueron los transformadores. Cuando le digo yo, no sé, al Matías Vázquez, oye Matías, ¿puedes hacer un resumen con tu estilo rapero, improvisando? Espectacular, quedan todos locos. Entonces se dieron cuenta que toda persona a nivel del ser es sabio, a nivel del ser es perfecto, completo. Entonces cuando la comunicación va desde el ser, de validar su diversidad esencial, yo creo el concepto de
empatía. Antropatía, porque la empatía general eso uno refleja que entendió la información o refleja la emoción, ya la información reflejo lo que supongo, hipotetizo que está sintiendo. Pero reflejar el ser del otro, ser un espejo de que el otro, que la golondrina azul que nunca fue vista, ni por su mamá, ni su papá, ni su profesor, de pronto hay un terapeuta, hay un profesor, hay una pareja, que es un espejo en que se puede ver, está listo. Si yo sé que soy golondrina azul, sé que tengo que hacer, sé que saber, tengo que... Al tiro empiezo a volar y nunca había volado, ¿ya? Entonces, ese espacio es eso. Es una conexión, diría, muy ontológica, muy desde el esencial, pero sabemos que esa golondrina azul sí es en el mundo. La filosofía está muy fragmentada. Engel y todo la han dividido, Nietzsche también, la fragmentaron. El ser en sí, que es una porquería religiosa, metafísica, y el ser en el mundo sí, que el ser en el mundo es el ser histórico, cultural, social, que estudia la antropología. Claro. ¿Ya? Y ese vale, y el demás no vale, ¿ya? Es el mismo. Bueno, el misterio del ser de Gabriel Marcel es un libro que de alguna manera intenta unir eso, o sea, no puede ser, o sea, este ser en sí que fue arrojado al mundo es el mismo ser, no se convierte en otro, ¿ya? Y lo bueno que si esta golondrina azul es arrojada al mundo, siga siendo golondrina azul y sea validada en ese mundo como tal y no la convierten en otra. Ese es el espacio. Entonces, en ese espacio, para que no se nos venga todo el conocimiento y se achique, se agrega mucho el conocer y se achique el saber, usamos mucho el lenguaje poético, estético, emocional. Entonces, es tan lindo ver a mis amigos que yo conocí haciendo grandes cátedras de filosofía o de psicología, expresándose como un niño, enterito, sensible, llorando, ¿ya? Emocionado con una poesía, o pintando, bailando, haciendo danzas circulares, como es súper bello. Entonces ellos dicen, no sé qué pasa acá, no entiendo, no tiene explicación, pero me gusta tanto estar acá. Entonces esos son los espacios. También se conocen cosas, porque inevitablemente uno hace referencia, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Pero es eso. Es un espacio en que uno vive en un mundo de inexistencia. O sea, Platón ya decía que el planeta estaba habitado por vivos muertos, ¿ya? Bueno, y hay muchos autores que hablan de que hoy día se habla de una cultura capitalista tanática, de la muerte, ¿ya? Que no somos. O sea, si pensamos que somos, si tenemos, ¿ya? Bueno, también Herbert Marcuse en su libro El hombre unidimensional dice que todas estas multidimensiones humanas que son infinitas. La complejidad moral es lo que trata de decir eso, que tenemos una complejidad enorme, que está todo conectado, pero somos infinitas dimensiones todas conectadas. Dice en su libro que nos quedó una pura tecla sonando, la del consumo. Y los demás que nos permiten conectarnos con otras cosas. Y aquí sí hago mención a la simpoiesis, ¿ya? Hay autores como que a mí me marcan mucho, Virginia Satir con las relaciones nutritivas, que son sanadoras, que son empoderadoras de la persona, son liberadoras, son fortalecedoras de su autonomía, de su amor que lo tenía propio. Tan inserto en su forma de ser también, la intervención con familia. Y la tiene, sí. Claro, y bueno, y Donna Haraway, esta ecofeminista, ¿verdad? Que dice lo mismo, dice lo que tenemos que hacer, ella ha hecho una evaluación del planeta Tierra y se calcula que en el año 2100 se habrá muerto el 95% de la biomasa de este planeta. Y nadie lo sabe y nadie lo dice, porque entonces dice, no hay que echarse a morir, no hay que caer en el holocausto, ni confiar que la inteligencia artificial nos va a salvar, porque claramente no. Hay que hacer relaciones, dice, de parentesco con la naturaleza, dice, tentaculares con la tierra, hay que volver a relacionarse. Y eso es, porque estas máquinas, estos sistemas, no son autopoéticos, pues son máquinas artificiales. El libro de Varela y Maturana, el primero era de máquinas vivas,
Máquinas y seres vivos, claro. Entonces no son autopoyéticas, ¿ya? Plástico. No están abiertos a intercambiar energía. Cada célula, cada componente, cuando Maturana usa el concepto, se refiere a nivel molecular, celular, ¿ya? Claro, después lo usan otros, Luhmann y otros como autopolización, pero es otra cosa. Él se refiere a la vida. ¿Qué nos hace estar vivo? Esa capacidad que es propia de todo ser vivo, de poder mantenerse vivo como sistema abierto en relación con el medio. O sea, después Varela dice, no solamente eso, también tiene esa tecnología de biocentrismo, se mueve siempre en ese intercambio, esa autopoiesis va siempre dirigida hacia la vida. Entonces, Donna Haraway dice, no es suficiente, porque por mucho que tú interactúes con una máquina, por mucho que llenes de conocimiento e información, te va a ir muriendo igual, porque necesitáis una interacción con algo vivo, autopoyético. Entonces, ella habla de simpoiesis, de una síntesis de ambas, que yo a veces lo llamo copoiesis, ¿ya? Entonces dice, no solo ella, muchos otros autores, que el modo de salvar este mundo y tener sentido es que empecemos a estar sanos. Por lo tanto, sano significa libre, significa feliz, significa amoroso, lleno de amor, ¿ya? Etcétera. Es interactuar, relacionarse con seres también autopoyéticos, o sea, con seres vivos. O sea, Churján, este gran filósofo que ha hecho una crítica a este mundo en todas las áreas, ha dicho que el amor se ha muerto y tantas cosas, pasa su vida con sus plantas, en las fiestas, todas estas fiestas que la gente está comprando en los mercados, él se va a cultivar sus flores. Entonces hay una relación con lo vivo, con tu gato, con tu perro, con tu pareja, con tus hijos. En la pandemia se vio esa situación, en donde la gente se relacionaba con un computador y no era suficiente. Bueno, había el ¿qué celular, consecuencias patológicas traía? Consecuencias hasta muchos años aquí hay un capítulo de eso. Sí. O sea, todo el mundo se empezó a adoptar gatos, empezamos a adoptar. Pero por supuesto. Porque había que tener el contacto, a comprar plantas. Esa dice, relación de parentesco con lo vivo. ¿Sí? De parentesco es un concepto lindo porque Bergeric, que creó la famosa psicología transgeneracional, él distingue entre las relaciones que podemos hacer todo, que son bellísimas, pero las vincularse tienen que ver con lo biológico, con lo genético. Entonces, claro, en el fondo, biológicamente somos todos parientes. Esa materia que me forma a mí, el agua que tengo aquí, la vida de los dinosaurios, y mi parte de mi cuerpo va a tener otro cuerpo. Entonces hay una conexión simpoyética entre mi cuerpo y todo lo que existe, que cada planta. Esa planta y esa fruta va a ser parte mía, y después mi parte de mi cuerpo va a ser parte de otra fruta. Entonces, dice, recuperar esa relación de parentesco simpoyética es lo que nos puede sanar, es lo que nos puede mantener en la vida. Aunque nos quede un día, hay que hacer eso. Es que yo creo que ese punto es súper importante, porque lo que tú estás diciendo, yo creo que tiene que ver con tener relación con que somos finitos y con la muerte directa. Viva la muerte. Porque si tú no tienes comprensión de que eres un ser finito, no vives y no te conectas y no pasa. Yo creo que eso fue, digamos, este golpe que te dio la pandemia. Sí, estabas al borde de la muerte, porque no sabías qué iba a pasar. No sabes si estar vivo o no. Claro. Potencialmente podía morirse alguien cercano, claro. Podías quedar solo, familia, cercano. Entonces, ese es el momento de la fragilidad que te hace ese clic en donde tengo que hacer otras cosas. Ese es un lindo ejemplo, porque también yo he escrito mucho de la no dualidad, también entre la muerte y la vida. ¿Te fijas cómo esa conciencia de finitud, de muerte, te ayudaba a estar en la vida? Sí. Entonces esa integración, eso está en todo, nunca separan nada, así como la neurociencia aprendió y la neurología no separa nunca nada más, ni los hemisferios, ni el sistema límbico, ni neocorte, ni una cosa, ya, bueno, el psicólogo, ni los estilos de aprendizaje, ni la inteligencia, todo es una unidad. Eso es lo mismo. Cuando uno se para y desconecta, o entiende, o vive separado, desconectado, como tú dijiste bien, esa es la enfermedad, y eso nos conduce a la muerte finalmente. Cualquier sistema, si yo corto este dedo, se va a morir, por supuesto, porque está desconectado. Pero eso también pasa emocional, socialmente. El gran problema es que estamos en un mundo, como lo dice Churján, en el enjambre, ¿verdad? Este mundo, esta gran muchedumbre solitaria. O sea, lo que hace, o sea, uno pásense por el patio de cualquier universidad o de cualquier restaurante, nadie está interactuando con el otro dentro de las casas. O sea, son dedos cortados.
no se dan cuenta que están muriendo, se están enfermando. Queda explícito cuando tú dices, claro, el dedo cortado se muere, ¿cierto? La conexión biológica. Pero muchas veces no está esa conciencia con lo emocional. Exacto. Como al desconectarnos de las emociones es también como cortar el dedo cortado, que tú decías. Sí, sí. Que las emociones, al no ser tan tangibles o físicas, muchas veces como que no son tomadas en su completitud, en su complejidad. En su complejidad. En su complejidad, por eso sí. en esta carrera que yo dirigía, de salud integrativa, pero al día hace algunos años, teníamos todo integrado. O sea, integramos todas las medicinas, las de 5.000 años y de más de 5.000 años, ayurvédica, china, ¿ya? Y las más modernas, como la sintergética, con la medicina alopática. Bueno, la mayoría, el 90% eran médicos que habían estudiado especializaciones. Entonces ahí me acuerdo que la línea bioenergética que viene de Wilhelm Reich, que es un discípulo de Freud, después Alexander Lowen, etcétera, etcétera, ellos plantearon algo súper gráfico. Bueno, no creerlo uno, pero que la base de esta medicina sintergética, de que lo último que se enferma es el cuerpo, ¿ya? Antes según la mirada también de Bach, se enferma primero es el cuerpo espiritual, dicen, ¿ya? Hay alguien por ahí que habla del cuerpo así como resorte, que no están separados, unidos, que es Marquille, habla del cuerpo físico, bueno, Maslow lo ha visto claramente, el cuerpo espiritual, que se alimenta de silencio y de belleza, silencio menor, y el alma habla del alma, o sea, de silencio mayor. Entonces nosotros nunca separábamos. O sea, que nunca se separe, tampoco sabemos que cualquier cosa que me pase emocionalmente me va a afectar físicamente y cognitivamente. Cualquier cosa. Entonces, los cuerpos hablaban, bueno, se enferma primero el cuerpo espiritual, después el mental, después el emocional, ya, finalmente el cuerpo. Entonces, esta medicina, que especialmente eran médicos ellos, curaban del cáncer, porque decían, porque nosotros no curamos solo el cuerpo, pues ya esa enfermedad, curamos después el mundo, la dimensión emocional, después la dimensión mental, después toda la parte más energética, espiritual, como quieran llamarla. Claro, yo sé que a veces para algunos puede ser raro, pero la base acá está en que no hay nada de mí que esté separado. Si me pasa algo físico, se va a afectar mi emocionalidad y mi pensamiento y mis relaciones. Claro, o sea, hay algo que uno no puede negar, que es el sufrimiento de la enfermedad, ¿cierto? Hay algo que genera emocionalmente. Y bueno, quería hacerte esta pregunta hace rato. que lo había visto por ahí, que tú lo escribes en alguna parte, que es, y que lo mencionas, que es el silencio. Ah, sí. La conexión con el silencio, cómo estos grupos coexistenciales, que tú ya recién lo mencionaste, con esta dimensión que, no sé, de acuerdo a algunos autores, puede ser más espiritual, cómo está conectado. Que el silencio no es ese de quedarse callado, sino que un silencio... Por eso hablan del silencio menor o mayor. Claro, eso lo dice Marquille, que es un filósofo. Mira, pero también lo diría Varela, si queremos, ¿ya? Sí. Porque, bueno, igual este silencio menor cuando hace referencia a Kille, es mucha referencia a lo que también plantea Varela. El silencio menor es cuando uno toma conciencia plena de lo que emerge, la convergencia, cómo emerjo yo y todo lo que emerge ahí. Le llamo una condición inactiva. La verdad es que las cosas solo emergen, diría él, en un tiempo cero, que es imposible medir. Porque el cerebro funciona solo en un tiempo cero, que es inmedible. Yo no puedo pensar ni una fracción, ni milésima de segundo antes ni después de lo que estoy pensando. Todo lo estoy diciendo en presente. Entonces, yo he experimentado eso, por eso lo puedo decir. Cuando uno entra en ese tiempo cero, que para mí fue una bendición, una cosa inesperada, mágica, pero que se puede hacer en la medida que uno va aprendiendo a alimentar, diría, el espíritu, a alimentar la psique con silencio menor. Entonces, es una cosa indescriptible, porque es como que de pronto todo te hace visible y sensible. Sientes todo y ves todo, ¿ya? Yo lo experimenté mirando una vez a mi hija, una cosa impresionante, ¿ya? Y bueno, por eso la teoría de Varela se llama neurofenomenología, porque
el fenómeno, esto que está acá, siempre va a estar mediado por mi pensamiento, ¿ya? La famosa realidad con paréntesis. Para Maturana no existe nada de esto, todo es visto o leído por alguien, si no, no existe. Pero para Varela sí, porque es posible ver el fenómeno o la realidad sin paréntesis en sí, ¿ya? No solamente las representaciones que tengo de ella. Immanuel Kant creó esto, el concepto fenómeno, lo que está ahí, la realidad que está ahí, y la que está representada en mi cabeza, el noumeno, eso. Se puede, con el silencio menor aflora y surge esto. Aparece el otro, aparece la planta, aparece mi hijo, aparece el sol. Empiezo a sentir. Bueno, Guidano ya explicó, el psicólogo profesionalista, que nosotros dejamos de sentir las emociones a muy temprana edad. Y también de sentir las cosas. Nosotros pensamos lo que sentimos, que ya no hay emoción, es un sentimiento, y esto tampoco. Sentimos la suavidad y el olor, pensamos el olor que estamos sintiendo. Entonces, cuando uno deja de pensar, por decir de alguna manera, entra en ese silencio menor o menor, uno empieza a sentir las cosas. Entonces, cuando entra en ese sentir, porque ya no hay nada fuera de ese espacio, porque en mi casa no existe mi hija, no existe ni un lugar más que este, solo ustedes. Tú empiezas a sentir algo que es increíble, que por eso lo estudió mucho Varela y estuvo muy cerca de los budistas y la neurociencia. Sí. Porque cuando tú entras en ese tiempo y espacio cero, que es único, uno se da cuenta que siempre está en el único momento que puede estar, o sea, en el mejor momento. Siempre está en el mejor lugar y con las mejores personas. Entonces la felicidad es de perogrullo. Pero uno tiene que irse a otro lugar. Y cuando está en ese lugar, nunca está, es el famoso síndrome de París, ya que uno nunca está en ningún lugar. Si uno va a París, no está en París, está comparando París con las películas que vieron, encuentra el escena como el Mapocho, porque no está tampoco, nunca va a París. Y nunca va a ningún lugar. Porque uno siempre está en el mejor lugar, con la mejor persona y el mejor momento. Bueno, interesante, ¿eh? Seguiríamos en la conversación. Me gustó mucho esta conversación. Bueno, estamos llegando al final, Patricia, estamos casi al finalizar. Más que reflexiones, yo creo que hemos reflexionado durante todo este programa. Agradecer simplemente esta nutricia conversación. Me gusta. Satir. Y vamos a despedir a Patricio, bueno, dándole todo nuestro agradecimiento, y posteriormente probablemente va a volver, me imagino. Sí, si es que quiere volver. Tenemos mucho que conversar. Muchos temas que conversar por lo que estamos viendo. Y nos vamos a ir con la última canción, bueno, que era la segunda porque se nos hizo corto el tiempo. Escucharemos Volver a los 17, de Violeta Parra. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias, Patricio. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Volver a los 17.